La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Bueno, pues muy bienvenidos. No hay 35, sí hay 39. Estamos en directo y aquí comienza este espacio de la empresa que nos llevará hasta la 1 del mediodía, con un tema sumamente importante que hemos emplazado para hoy. El primer martes de cada mes vamos a tener una tertulia y, dado los tiempos que corren, hemos querido que sea el riesgo empresarial. Eso que ha hecho que algunos empresarios se vayan a pique porque no han tenido en cuenta una serie de detalles y de cuestiones que, bueno, lógicamente les han llevado, junto con la situación, a desaparecer muchas de esas empresas. Este espacio lo que pretende es todo lo contrario, que el empresario esté bien informado, para que eso, en cualquier caso, se intente evitar. Y para ello, hoy vamos a tener en nuestra tertulia a Alberto López, que es gerente y socio de Ficolsa, Eva Isla, abogado y economista y también socio de la empresa Ficolsa, a Javier Lara, que es abogado, que ya estuvo con nosotros la semana pasada, y a Rosa Alcázar, que es economista y asesora de Ficolsa. Antes de entrar, eso sí, en la tertulia, vamos con el capítulo de las noticias de actualidad de última hora. La Empresa, resumen de últimas noticias. Bueno, pues abrimos este espacio con la reseña a la publicación del Real Decreto Ley 1/2013, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas, tales como la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo y la ampliación de 2 plazos. En primer lugar, el relativo a la reposición del derecho a la prestación por desempleo, y en segundo lugar el que permite efectuar contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación. A continuación enumeramos las noticias económicas más relevantes de la pasada semana. En primer lugar, destacar los avances en el ámbito de la estrategia de emprendimiento y empleo joven. Con el objetivo de reducir el desempleo juvenil, dicho plan estudia, entre otras fórmulas, ampliar la actual bonificación de cuotas del 30%. Al hilo de dichos avances, comunicar igualmente el impulso por parte del Gobierno en 2013 para fomentar la contratación y el emprendimiento de personas con discapacidad. En segundo lugar, concretar la subida del 66,2% en los expedientes de regulación de empleo comunicados entre enero y noviembre del pasado 2012. Por lo que respecta al incremento de impuestos, Hacienda ha cifrado en 11.200 millones el aumento de los ingresos del Estado producidos por dicha subida. Para finalizar con la información económica, reseñar 2 aspectos más, y es que el pago el pasado año por parte de los autónomos es de 976,8 millones de IVA de facturas no cobradas, y el anuncio oficial de Industria de la eliminación de las ayudas para el desarrollo de proyectos de servicios energéticos y compra de bombillas eficientes. En lo referente a noticias de directa repercusión sobre la empresa, reseñar las siguientes. El Gobierno ampliará el plan PYBE de ayudas a la compra de coches. En este sentido, se pondrá en marcha otra iniciativa denominada Plan Prima Aire, consistente en incentivos para la compra de vehículos comerciales. Destacamos igualmente el descenso en las ventas del sector minorista en un 6,8% en el 2012 respecto al año anterior. Otro dato es la reducción de la facturación en un 10,4% en 2012 en el negocio relativo a peluquería y estética en España. Clausuramos y terminamos ya este apartado de noticias, y es que una semana más el récord turístico cerrado por Industria el pasado año y el turismo hayan inyectado a la economía española casi 41.165 millones de euros hasta noviembre. La cifra representa un incremento del 1,7% en relación a los niveles del año anterior, cuando ya se registraron máximos históricos. La Empresa, revista radiofónica del mundo de los negocios. Bueno, pues entramos a las 12:43 ya en tiempo de tertulia. Vamos a dar paso al tema que hoy nos ocupa. Alberto, yo creo que sería importante una exposición sobre esto que tanto temen los empresarios, ¿no? Sí, el riesgo empresarial es algo absolutamente implícito, lo conlleva la propia actividad.
la propia actividad económica. En principio, cualquier empresario que inicie una actividad ya tiene el riesgo de perder el ahorro supuestamente que quizá tenía para dedicar a esa inversión inicial, o incluso cuando inició la actividad ha pedido un préstamo. Y si ese inicio fracasa, pues el ahorro lo perderá o lo puede perder, pero es que puede ocurrir que hasta que deba dinero y que la propia actividad no haya fructificado, el propio inicio de actividad no haya fructificado debidamente. A veces no es el propio inicio, a veces la propia marcha de la empresa permite que se continúe con la actividad, pero ese préstamo ha sido un lastre a lo largo de la marcha de la empresa y ha afectado al día a día después, porque a veces el préstamo o la actividad no ha sido lo boyante que se pretendía, o bien el préstamo ha sido excesivo y la inversión ha sido excesiva, que esa es una constante muy importante en estos tiempos. A veces las inversiones han sido excesivas para la actividad real que luego la empresa en cuestión, iba a tener. Por tanto, la propia actividad tiene siempre un riesgo, el propio inicio es un riesgo, pero luego la marcha de la sociedad, de la empresa en principio, también tiene un riesgo. Todos estamos el día a día pudiendo correr el riesgo de no cobrar. Claro. Y si no cobramos, pues no podemos pagar. Ese quizá será uno de los riesgos más importantes, claro, el no cobrar, ¿no? Efectivamente, el no cobrar conlleva a no pagar pues a proveedores, a acreedores, a trabajadores, a seguridad social, a Hacienda, a bancos, en definitiva, a todo. Bueno, el empresario expone un capital y quiere rentabilizarlo, pero las cosas hay que hacerlas bien para intentar a la medida de lo posible que ese barco no se vaya a la deriva. A mí me gustaría preguntarle a Javier, como abogado, ¿cuándo lo hace mal el responsable de la empresa para que eso se vaya a pique? Buenos días. A mi juicio, el empresario lo hace mal cuando no es un empresario cuidadoso, cuando no es un empresario diligente, cuando no es un empresario que hace un seguimiento de la evolución de su actividad profesional o empresarial. El riesgo empresarial lo puede sufrir tanto el empresario individual, el que todo el mundo conoce como el empresario autónomo, y la empresa social, las sociedades en sus distintas formas. Cuando abandona ese seguimiento constante, llega un momento en el cual, como acaba de decir Alberto, se produce una situación. El negocio va mal, intenta continuar o de hecho continúa, para ello contrae nuevas obligaciones y llega un momento en el que el negocio va tan mal que no solamente no da beneficio, que es la pretensión básica de cualquier empresario, sino que además da pérdida. Y las pérdidas poco a poco van lastrando la continuidad en el ejercicio de esa actividad. Cuando surge la obligación de tomar unas medidas drásticas, cuando aparece la posibilidad de que un empresario, en concreto el administrador de una sociedad, sea responsable personal con todo su patrimonio de una serie de obligaciones que asume y no puede cumplir. Ese momento, ¿dónde se cifra? Se cifra, la ley de sociedades de capital lo explica perfectamente, cuando las pérdidas del ejercicio de la actividad dejan reducido el patrimonio neto por debajo de la cifra del capital social. Alberto, en ese caso, quería intervenir, Javier, sí, porque quizá el que nos escucha, convenía concretarle. En principio, aquí pueden estar escuchando muchos autónomos. Claro, sin duda. Debemos recordar a los autónomos que si no tienen una forma jurídica distinta que la de ser un autónomo, persona física o una ACB, el autónomo va a responder con todo lo que tiene después de no poder pagar a la sociedad y a la actividad. Y luego puede ocurrir ya que la propia actividad tenga forma de sociedad, que se intente limitar la responsabilidad y se intente pues dejar aparte el ámbito personal de lo que es la propia actividad e intentar limitar, como se llama, la responsabilidad. Esa información yo creo que es muy importante que la tenga el empresario, ¿no? Es decir, no es igual ser autónomo que ser una sociedad limitada, que ser una comunidad de bienes. Imagino que los riesgos son diferentes, ¿no? Desde luego, Javier... Los riesgos son absolutamente diferentes. Pero tiene que ser consciente el empresario cuando pone en marcha... El empresario, yo creo que en ese sentido casi todos los empresarios yo creo que son conscientes que un empresario, persona física, es responsable a título personal con todo su patrimonio presente y futuro de las obligaciones que contraiga. Hay algunas figuras que son figuras peculiares y que se encuentran en una situación cuando menos difícil de definir. Son las comunidades de bienes. Las comunidades de bienes no carecen de personalidad jurídica propia y distinta de los socios. Es decir, una sociedad es una sociedad con su razón social, con su domicilio social, con su CIF
y asume sus obligaciones. Y hay una separación evidente y clara desde todo punto de vista de las obligaciones de la sociedad, y de quienes forman esa sociedad. Sin embargo, en una comunidad de bienes hay 4 personas, mejor o peor avenidas, que aportan bienes para el ejercicio de una actividad. Y ahí, a diferencia de lo que sucede en las sociedades, no existe esa personalidad propia y distinta. Las obligaciones son obligaciones de todos y cada uno de los socios, que son por igual, ¿no? Son por igual y son empresarios. Alberto. En el despacho, de todas formas, estamos analizando una figura de una sociedad con responsabilidad limitada, que es la sociedad civil, que sin embargo puede llegar a tener personalidad jurídica y no limitación de responsabilidad, pero que sí llega a tener esta personalidad jurídica que comentamos y que le da una envoltura más seria a la propia actividad empresarial, siempre sin limitar la responsabilidad, que es la sociedad civil. Que esto convendría también abundar más en ello, y el propio despacho y con Eva a mí me gustaría pasarle... Perdón, sí. Hay una cosa. Una sociedad civil, bajo mi punto de vista, yo en ese sentido discrepo un poco de lo que acaba de decir Alberto. ¿Qué sentido tiene, pregunto, una sociedad civil para el ejercicio de una actividad profesional y empresarial? La actividad empresarial es esencialmente lucrativa. Entonces, el empresario, si delimitamos el riesgo empresarial, el empresario es quien pone una serie de bienes, derechos, trabajo y activos para el ejercicio de una actividad con el ánimo de obtener unos rendimientos económicos. Claro, eso es lo normal es que se acuda a la forma jurídica definida para ello. Eva, que quiero que intervengan también Rosa y Eva, que están muy calladas. Es cierto que teóricamente no se debería poder constituir una sociedad civil para una actividad mercantil, pero esa es la teoría. El hecho es que sí se puede, y el hecho es que hay sociedades civiles con CIF en el tráfico jurídico. Y personalidad jurídica. Claro. ¿Y qué ventajas tiene? La ventaja que tiene la sociedad civil frente a la comunidad de bienes es que cada vez es más unánime la doctrina en que si los pactos no se mantienen ocultos entre los socios, esa sociedad civil tiene personalidad jurídica, aunque no esté inscrita en ningún registro. Y permite poner bienes a nombre de la propia sociedad civil y no a nombre de los componentes de la sociedad civil. Es un poco importante. Todo es importante, pero tampoco intentamos aquí dar una lección magistral sobre estos temas. Un poco esbozarlos porque el tiempo no da para más. Pero ya que estaba tomando la palabra Eva, me gustaría que nos dijeses cómo llega al despacho el empresario. Rosa, perdón, que no he intervenido. ¿Cómo llega el empresario al despacho? ¿Cuáles son lo que le agobia, lo que le preocupa, los problemas más importantes cuando ve que aquella empresa a lo mejor no va muy bien? Bueno, habría que diferenciar el empresario que viene para iniciar una actividad del empresario que ya tiene la actividad iniciada y viene con el problema de, pues se encuentra en un problema que no puede pagar. Entonces el primero pues viene con una idea en la cabeza, con la ilusión de montar su negocio, y es su negocio, y él, aunque sabe que existe riesgo, no conoce que hay diferentes herramientas para determinarlo, pues como está el plan de negocios, un estudio de mercados, o más sencillo, lo que estábamos hablando, la forma jurídica del propio negocio, que no sabe, se ve un poco indefenso, no sabe tiene desconocimiento de cómo funciona, desconocimiento de cómo funciona. Y al contrario, una empresa que ya está montada, que tiene ya el problema de no hacer frente a sus pagos, el problema que nos encontramos es que la contabilidad que nos trae pues es una contabilidad más bien realizada para la fiscalidad, para el cumplimiento fiscal. Entonces, y de obligaciones puramente formales. Exactamente, exactamente. Y no se trata de una contabilidad en que su análisis, en que el contenido de esa contabilidad sea real y objetivo para hacer un análisis del riesgo, con lo cual... Una pregunta, ¿esa contabilidad ofrece a terceros la imagen fiel de la situación en la que se encuentra la empresa? No. No siempre. No siempre, no. Desgraciadamente... A eso me refería cuando se incurre en responsabilidad, cuando esa obligación, las cuentas de la sociedad deben reflejar la imagen fiel de la sociedad. Si eso no se produce, ahí comienza la posible responsabilidad. Ahí comienza la posible responsabilidad
Bueno, y el tema que ahora mismo, dentro de lo que es el riesgo de la empresa, ¿en qué lugar lo ponemos? Porque claro, el riesgo viene si no se paga a proveedores, por ejemplo, ¿no? Si no se paga a proveedores, si no se paga a los bancos, no olvidemos que la banca, aunque se esté haciendo la actividad bajo la forma de una sociedad, la banca suele pedir garantías, como poco al administrador de la sociedad, al responsable, y ya últimamente a todos los socios. Dicen, oiga, si usted tiene interés por su empresa, demuéstremelo y garantice. Con lo cual, cuando el socio garantiza, si el préstamo no lo paga la sociedad, lo paga el socio. Lo pagará el socio haciendo activar la garantía. ¿Cuántas empresas hemos visto que se han ido a pique, pero el empresario, la familia, el socio? Pero hay otra responsabilidad que convendría aquí matizar y concretar. Cuando se hacen las cosas mal, Javier habla de la contabilidad, pero cuando se hacen las cosas mal en la administración, respecto a la administración se tienen también responsabilidades importantes. Es una historia que Eva les explicará, porque este tema se olvida y la limitación de la responsabilidad se puede romper muy fácilmente. Existe la idea generalizada de que si eres una sociedad limitada, limitas tu responsabilidad y no vas a perder más allá de que la sociedad se quede sin dinero y sin bienes. Pero esto no es cierto. El administrador que lo hace mal, ante quien primeramente responde es ante la administración tributaria. ¿Qué es hacerlo mal? Pues hacerlo mal es no presentar declaraciones o presentar declaraciones ingresando menos de lo que corresponde, negligentemente o culposamente, pues hacer ingresos en la administración tributaria, que también puede ser el ayuntamiento o la estatal o en cualquier administración tributaria, por debajo de lo que corresponde. En esos casos existe ya desde el año 63 mecanismos que cada vez están más perfeccionados y que os podemos decir que la agencia tributaria tiene información de las empresas y de los ciudadanos mucho más que la policía y que los jueces. No lo dudamos. Pues esa pedir esa deuda que no satisface la sociedad, pedírsela al administrador es cada vez más automático. En la seguridad social existen también mecanismos similares, no tienen una regulación específica y se basan en los incumplimientos mercantiles. También en cuanto hay una empresa con deudas a la seguridad social, que ahora hay muchísimas, y cuyo administrador no ha depositado las cuentas en el registro mercantil, es también inminente que la seguridad social le pida la responsabilidad personal de esa deuda y se la pida al administrador o a los administradores. ¿Cómo debe actuarse, Alberto, en estos casos? Evidentemente asesorándose. Claro. Y el asesoramiento es además muy específico. Claro. Aquí estamos diferentes personas que habitualmente trabajamos en diferentes áreas. Pero como ha dicho Rosa, una empresa es algo muy complejo. Es complejo y un empresario no tiene por qué saber. Y el riesgo empresarial siempre está. Ahí está. Y esto es compañero de viaje. Y el que no sea consciente puede perder lo que puso y puede incluso endeudarse de por vida, como bien dijo Javier. Entonces yo creo que hace falta un asesoramiento. Primero, tener una idea de negocio clara. Sin negocio no hay forma. Claro. Si no hay negocio, sobramos todos. Y luego hay que ir a una asesoría, hay que ir a un despacho que vaya analizando. Ponerse en manos de profesionales. Evidentemente, y sobre todo pensar que el echar a correr y no pagar ya no es fácil. Ni debe ser. Ni debe ser por espíritu social, por responsabilidad social, valga la expresión. Y hay una cosa fundamental a mi juicio: si no hay negocio, no hay negocio. Y empeñarse en que lo haya, significa que cada vez las exigencias por parte de las entidades financieras van a ser mayores, porque tampoco podemos olvidar otra cosa: las entidades financieras no son el enemigo, es otra empresa que tiene su riesgo empresarial, y su riesgo empresarial es no poder recuperar el dinero que prestan a los empresarios para que estos ejerzan su actividad. Entonces, en ese sentido, si no hay negocio, cuanto antes se sepa, mejor. Tomar cartas en el asunto y decir, bueno, ¿qué medidas hay que tomar? Porque claro, no hemos hablado de lo importante que es las plantillas que se tienen, todo lo que conlleva una empresa, ¿no? Y sobre todo, también el empresario que está en marcha, que habitualmente funciona regularmente, debía también, y es un producto que nosotros estamos potenciando mucho, que es en que podía evaluar su riesgo empresarial, no ya en los números, sino primero en los conceptos, en cómo tengo mi empresa a nivel de cumplimientos e incumplimientos. ¿Cuándo voy a aparecer yo como persona física responsable limitado, o cuándo voy a aparecer como administrador, como responsable de lo que está ocurriendo? Y eso un profesional se lo puede analizar incluso por áreas.
y de una forma detallada. Tenemos un producto nosotros concretamente que lo hacemos... Por la experiencia que tenéis en vuestro despacho, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que suelen llevar al empresario a la preocupación de decir, esto me duele la cabeza ya con ello en mi empresa? En principio que no puede pagar. Que no puede pagar. Eso está claro. El que no puede pagar es el síntoma... Y cuando no puede pagar, ¿qué debe hacer? A grosso modo. Pues como, según mi criterio, como ha dicho Rosa, en principio, si la contabilidad tiene calidad, la contabilidad facilita información, pero en principio que un profesional le analizara esa contabilidad y se la mejorara o se la filtrara. Además, es que cuando no se puede pagar, no pasa de un día a otro. Eso ya se ve poco a poco, una ¿no? cosa que se ve venir, entonces hay que anticiparse. No se deja de pagar de golpe. Es algo paulatino. Y ahí está la diligencia del empresario de acotarlo en ese momento adecuado. No dejarlo pasar, porque la deuda puede llegar un momento que ya le asfixie al empresario y no haya más remedio que cerrar. Pues ojalá que hayamos podido ayudarles a conocer mucho mejor cómo evitar el riesgo empresarial. Hasta el próximo martes. Buenas tardes.